Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, esta vez en este video quiero compartirles un poco de las reflexiones que tuve este fin de semana y los aprendizajes que tuve, porque estuve el fin de semana en Puebla. Tuve el enorme placer y privilegio de acompañar a una de las mujeres más cercanas en mi vida, de las mujeres que también más admiro, que bueno, es mi prima, Sara Cohen. Quizás no la conozcan, ella no tiene redes sociales, ha aparecido ya en mi podcast en la temporada pasada y esta temporada vamos a tener un nuevo episodio con ella. Ella es una doctora renombrada en temas de género, de filosofía y sobre todo especializada en violencia obstétrica. Y la acompañé porque ella la trajeron especialmente, ella está viviendo ahorita en Oxford, la trajeron desde Oxford para dar una serie de conferencias aquí en México. Nuevamente es una investigadora renombrada, aparte de ser una maravillosa mujer y una maravillosa amiga. Y tuve la suerte de acompañarla a Puebla porque ella expuso en un panel de filosofía en la Ibero de Puebla. Y bueno, estuvimos ahí el fin de semana y quería compartirles mis reflexiones porque entramos al panel donde hubieron varias pláticas y el tema central era la injusticia epistémica. Y bueno, yo cuando escuché el término digo, a ver, quiero entender de qué se trata esto. Y bueno, ahora lo entiendo y entiendo que tiene un montón que ver con muchas de las cosas que divulgamos en esta cuenta. La injusticia epistémica se refiere a cuando a una persona no se le cree, ¿sí? O se invalida su conocimiento, o se anula su conocimiento, o sus experiencias, o sus argumentos por ser quien es. Es decir, por la, digamos, la apariencia de esta persona, o por la identidad de esta persona, yo anulo sus conocimientos, o anulo lo que me está diciendo, o no le creo. ¿Y a qué voy que tiene que ver con esto? Bueno, pues eso es lo que pasa en la gordofobia, ¿no? Una persona gorda que dice que come de una manera saludable, que dice que se ejercita, no se le cree. ¿Por qué? Por el hecho de ser gorda. A esto se le llama injusticia epistémica, es decir, a base de por nuestros prejuicios, ¿sí? Es que nosotros invalidamos o dejamos de creer lo que una persona nos dice. Bueno, ahora hablando de injusticia epistémica, en el panel también hubieron dos conferencias maravillosas que me dejaron tremendas reflexiones y se las quiero compartir aquí porque no me gusta guardarme nada de lo que aprendo. Así es que, bueno, en una de ellas, bueno, era el tema del congreso era estudios sociales sobre la ciencia. Y entonces una de las conferencias hablaba de que la ciencia generalmente ha estado hecha por hombres, ¿sí? Que son pocas las mujeres que se han involucrado, pero que siempre estos hombres se han mostrado como individuos que hacen ciencia, ¿no? Como si un hombre genio descubrió algo él solo, sin entender que la ciencia se teje de manera colectiva por diferentes trabajos, diferentes experiencias, diferentes investigaciones, diferentes personas que participan en este proceso de crear ciencia. Y lo mismo pasa con las pocas mujeres que se reconocen hoy en día que han hecho ciencia. Quizás también reconocemos nada más sus nombres aislados, pero jamás reconocemos que la ciencia se teje en lo colectivo, se crea en lo colectivo. Y que para la ciencia es muy importante tomar en cuenta diferentes perspectivas y diferentes vivencias o diferentes visiones. Y ahí es donde también me identifiqué, porque una de las reflexiones que hice es que en la ciencia que hay con respecto a esta guerra contra la obesidad, ¿sí? Generalmente, ¿quiénes son los que dirigen estas investigaciones, todo lo que vemos ahí que se publica sobre estudios para combatir la obesidad y los peligros de la obesidad? Siempre son dirigidas por personas, básicamente hombres, pero siempre delgados, ¿sí? Es decir, las voces de las personas gordas no están ahí. Las personas gordas no se incluyen en estos colectivos de creación de contenido de ciencia con relación a la gordura, a la dieta, etcétera, ¿no?
Y creo que es fundamental incluir la experiencia vivida de las personas gordas. ¿Qué tal si incluyéramos en la investigación científica y les preguntáramos a las personas gordas, ¿te han funcionado las dietas? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo se ha afectado tu relación con la comida? Entonces, claro, es darnos cuenta que siempre la investigación con respecto a la gordura y nuevamente a la obesidad, al índice de masa corporal, etcétera, se hace desde el privilegio delgado, ¿sí? Por una parte. Por otra parte, y bueno, ahí es lo que digo, es importante incluir la experiencia vivida de todas las personas que han sido víctimas de la cultura de dieta en la creación de este tipo de ciencia. La otra ponencia que dio otra mujer ahí también súper interesante, hablaba de que cuando nosotros tenemos cierto conocimiento científico, que es normativo, que es el único que existe, creemos que eso es lo único y nos es muy difícil pensar que las cosas pudieran ser diferentes. Y que a veces para movernos del lugar y tirar un paradigma, lo primero que nos viene es una incomodidad, ¿sí? Empezamos a sentirnos incómodos y no podemos nombrar qué es lo que pasa, pero hay algo que no nos hace sentir bien. Y que desde esa incomodidad es que nos movemos del lugar o empezamos a hacernos preguntas que antes no nos hacíamos, ¿no? Y ahí es donde evidentemente también me identifiqué como una cuestión ahí personal, cuando hace 5 años yo empecé a hacerme preguntas porque algo me incomodaba en mi práctica profesional. No sabía qué, no sabía dónde iba a llegar, no sabía qué respuestas iba a encontrar, pero algo me olía mal, ¿no? Entonces es como darnos cuenta que esta incomodidad es la que a veces nos lleva a movernos del lugar, a hacernos preguntas que antes no nos hacíamos y desde ahí construir nuevas narrativas, nuevas hipótesis, nuevos conocimientos, nuevos estudios, nuevas investigaciones. Y que creo que es lo que nos está pasando a muchas de las personas que hoy en día estamos trabajando bajo este paradigma, bajo un enfoque no centrado en peso. Empezamos con la incomodidad como profesionales de la salud, pero también quienes han sido evidentemente consumidores de dietas, ¿sí? Quienes han pasado la vida intentando perder peso, es como de pronto empiezo a notar que algo no me hace sentido y entonces me empiezo a hacer preguntas nuevas. Entonces, bueno, les dejo estas reflexiones filosóficas porque, bueno, creo que aquí la manera en que enlazamos filosofía y ciencia y esta necesidad de cuestionarnos y esta necesidad de construir narrativas colectivas y esta necesidad de reconocer sistemas de opresión también en la filosofía, como es esta injusticia epistémica, que nuevamente reitero es no validar el conocimiento de una persona o no creerle por los prejuicios que tengo hacia su identidad o hacia su apariencia, ¿no? Entonces creo que son cosas súper interesantes que evidentemente se entrelazan con todo el discurso que llevamos en esta cuenta. Bueno, quizás es un poco complejo, pero espero que dé un poco más de luz y que nos lleve nuevamente a mayores cuestionamientos, hacernos nuevas preguntas, movernos del lugar y buscar nuevas respuestas.